¿De dónde venimos realmente? Esa pregunta ha acompañado al ser humano desde que alzó la mirada al cielo y sintió el impulso de buscar su propia esencia. Las teorías científicas hablan de evolución biológica y azar cósmico, las tradiciones religiosas de un acto divino incomprensible. Pero muy pocos se atreven a explorar las raíces ocultas, esas que solo se revelan cuando se descorre el velo de lo visible. Samael Aungwie fue uno de esos pocos. Él afirmó que nuestro origen no es un accidente molecular ni una anécdota en la vasta historia del universo. Sostenía que somos hijos de una inteligencia cósmica, fragmentos de un logos creador cuya huella sigue vibrando en cada célula y en cada pensamiento. Según sus enseñanzas, el ser humano proviene de dimensiones superiores donde la materia era luz y la conciencia era pura, y descendió gradualmente a planos densos impulsado por la necesidad de experimentar, conocer y finalmente regresar transformado. Este descenso, sin embargo, no fue lineal ni casual. Estuvo guiado por leyes universales que la ciencia moderna apenas intuye. La historia oculta del ser humano comienza mucho antes de lo que la ciencia convencional está dispuesta a aceptar. Según Samael Aungwie, nuestra existencia no empezó en las cavernas ni en un océano primitivo, sino en dimensiones superiores donde la materia era más sutil y la conciencia más despierta. En esos planos elevados, nuestra esencia no tenía cuerpo físico, sino que se expresaba como energía consciente, un tipo de ser que aún conserva la memoria de su origen divino. Estas entidades espirituales fueron emanaciones directas del logo solar, esa inteligencia cósmica que estructura y organiza el universo. No éramos simples observadores, sino participantes activos del drama cósmico, con un propósito claro: adquirir experiencia y retornar al origen transformados, conscientes y libres. Con el tiempo, estas esencias descendieron a planos cada vez más densos. Este proceso de involución no fue un castigo ni una caída en el sentido moralista, sino una etapa necesaria en el sendero del alma. Al ingresar en la materia, el espíritu comenzó a experimentar la dualidad, el tiempo, el dolor, el deseo y la muerte. Fue entonces cuando se inició el ciclo de encarnaciones sucesivas, donde cada vida representa una lección, una oportunidad de comprensión más profunda. Pero en este viaje hacia lo denso, el ser humano fue olvidando su naturaleza divina. La conexión con la fuente se debilitó y la conciencia se identificó con la forma, con el cuerpo, con el ego. Ese olvido es el verdadero exilio. Vivir desconectado del origen, creyendo que solo somos carne y pensamiento. Samael Aungwie enseña que el cuerpo físico actual es solo una etapa en esta larga evolución. Antes de este cuerpo, existieron otros vehículos, otros cuerpos que hoy son desconocidos para la ciencia, pero que dejaron sus huellas en antiguos mitos y tradiciones. Las razas anteriores a la nuestra, como la lemuriana y la atlante, no eran meras fantasías ni invenciones literarias. Eran civilizaciones con un conocimiento espiritual inmenso, capaces de ver dimensiones que hoy nos resultan invisibles. Eran conscientes de su origen cósmico y vivían de acuerdo con leyes que hoy hemos olvidado. Pero su caída en la degeneración sexual, en la codicia y en el orgullo provocó su destrucción, y con ello la pérdida del recuerdo sagrado de quiénes somos y por qué estamos aquí. La actual humanidad es el resultado de una evolución truncada, marcada por el materialismo y la desconexión espiritual. La ciencia nos dice que venimos del mono, pero esa visión no explica el alma, ni el arte, ni el anhelo profundo de trascendencia que late en todos nosotros. Esa idea reduce al ser humano a una casualidad evolutiva, negando lo más esencial: que somos seres con propósito, herederos de una sabiduría ancestral, portadores de una semilla divina. Samael nos revela que el cuerpo humano fue diseñado por inteligencias superiores, moldeado en los talleres secretos de la naturaleza, bajo la guía de jerarquías cósmicas que obedecen al gran arquitecto del universo. El conocimiento de este origen transforma radicalmente la percepción de la vida. Ya no somos víctimas de un azar sin sentido, sino peregrinos en un viaje cósmico que tiene un inicio sagrado y un destino glorioso.
Comprender esto es despertar del sueño de la materia y empezar a recordar, porque la verdadera evolución no consiste en desarrollar tecnología o conquistar planetas, sino en reconquistar nuestra alma, despertar nuestra conciencia y reconectarnos con ese origen que no está en el pasado, sino en lo más profundo de nuestro ser. Si este conocimiento resuena contigo, escribe en los comentarios: yo recuerdo mi origen sagrado y vuelvo a casa. Porque ese es el primer paso para dejar de ser un esclavo del olvido y convertirte en un portador de luz en medio del caos. Si realmente queremos comprender el origen del ser humano, debemos mirar con otros ojos los relatos antiguos que las culturas ancestrales nos dejaron. Civilizaciones como los mayas, los egipcios, los sumerios y los hindúes hablaron, de formas distintas pero coincidentes, sobre una creación espiritual y cósmica. No hablaban de una evolución animalista ni de un azar genético, sino de un descenso del alma hacia la materia. En estos relatos encontramos la figura de los dioses creadores, los arquitectos del universo, los Elohim, los Devas, los Anunnaki, que no eran simples mitos, sino representaciones simbólicas de inteligencias superiores que guiaron la formación de los primeros cuerpos humanos. Samael Aungui afirma que estos seres no solo existen, sino que fueron los ingenieros cósmicos que moldearon la humanidad en sus primeras etapas. En las escuelas iniciáticas se enseña que el cuerpo humano fue formado a través de largos procesos alquímicos en los planos internos, y que nuestra estructura tridimensional es el reflejo visible de fuerzas invisibles que operan desde dimensiones superiores. Antes de que existiera el hombre físico, hubo un hombre etérico, formado de materia sutil, sin órganos sexuales diferenciados, y que vivía en armonía con la naturaleza. Este ser era andrógino, completo en sí mismo, y no necesitaba reproducción sexual tal como la conocemos. Este estado original fue descrito en numerosas tradiciones como la Edad de Oro, el paraíso, la era de la inocencia. Fue solo cuando la humanidad cayó en la dualidad, cuando se separó en hombre y mujer, que comenzó la verdadera lucha, la fragmentación, el olvido del origen divino. Samael explica que esta caída no fue un accidente. Fue una experiencia necesaria, una oportunidad para que el ser adquiriera conciencia de sí mismo a través del conflicto y la oscuridad. Pero también fue el inicio del ego, del deseo desenfrenado, del apego a la forma. El uso degenerado de la energía sexual fue, según Samael, el principal factor que provocó la caída de la humanidad. Lo que debía ser una fuerza sagrada para la regeneración espiritual se convirtió en una fuente de esclavitud y pérdida de energía. Y desde entonces, la humanidad vive atrapada en los ciclos de nacimiento y la muerte, sin recordar quién es, de dónde viene ni hacia dónde va. Es por eso que Samael Aungui insistía en que el origen del ser humano no podía entenderse con la mente lógica o científica, sino a través de la experiencia directa, la gnosis. Solo despertando la conciencia, saliendo del sueño psicológico en el que vivimos, podemos acceder al conocimiento que reside en nuestro interior. Porque el recuerdo del origen no está en los libros ni en los museos, está en el alma misma. Cada uno de nosotros lleva dentro la memoria profunda de su procedencia cósmica, y esa memoria puede ser reactivada mediante la autoobservación, la meditación, el trabajo con la energía creadora y la muerte del ego. Esta verdad ha sido sistemáticamente ocultada por sistemas de control que se alimentan de la ignorancia. Un ser humano que recuerda su origen es imposible de manipular. No busca afuera lo que ya lleva dentro. No se deja esclavizar por falsas promesas ni por placeres pasajeros. Por eso, despertar esta memoria es un acto revolucionario, un desafío a las estructuras que nos mantienen dormidos. Reconocer que no somos simplemente un cuerpo que piensa, sino una conciencia atrapada en la densidad, es el primer paso hacia la libertad interior. No estamos aquí para repetir vidas vacías ni para seguir obedeciendo modelos impuestos. Estamos aquí para recordar, para reconstruir nuestro verdadero ser y para regresar conscientes y purificados al punto de origen. Si esta enseñanza ha despertado algo en ti, si sientes que algo dentro de ti resuena con esta verdad profunda, escribe en los comentarios:
Yo soy luz que ha olvidado su origen, y ahora empiezo a recordar. Porque cada palabra consciente que declaras es una afirmación poderosa que comienza a reescribir tu destino desde lo más profundo de tu ser. Entender el verdadero origen del ser humano implica también comprender por qué hemos llegado a un punto de tanta desconexión. Según Samael Aun Weor, el problema no es que hayamos olvidado por casualidad, sino que estamos siendo sistemáticamente alejados de la verdad a través de múltiples mecanismos, ideologías, dogmas, sistemas educativos y creencias que distorsionan nuestra percepción. La humanidad ha sido inducida a creer que el cuerpo es lo único real, que la conciencia es una función cerebral, y que la vida carece de propósito más allá del placer y la supervivencia. Este tipo de pensamiento no es inocente, es una programación que impide el despertar del recuerdo interior. Samael lo llama el sueño de la conciencia. Es como si estuviéramos dormidos mientras caminamos, hablamos y tomamos decisiones, sin darnos cuenta de la prisión invisible que nos rodea. Pero el alma recuerda. En lo más profundo de cada persona hay destellos de ese pasado glorioso. A veces surge en los sueños, en momentos de silencio o en estados de profunda reflexión. Es esa nostalgia inexplicable que sentimos al mirar las estrellas o al estar en contacto con la naturaleza. Es el llamado del origen, una vibración sutil que intenta despertar nuestra verdadera identidad. No es casual que muchos sientan que no pertenecen a este mundo, que intuyen que hay algo más allá de lo evidente. Esa sensación es la memoria espiritual que intenta activarse. Pero el sistema actual se encarga de apagarla constantemente a través de distracciones, de ruido mental, de hábitos vacíos y de adicciones que drenan la energía necesaria para despertar. Samael Aun Weor insistía en que el origen del ser humano está vinculado a dimensiones superiores donde el tiempo no existe como lo conocemos. En esos niveles, nuestra esencia experimentó unidad con lo divino. Al descender, esa unidad se fragmentó en múltiples aspectos del ser: mente, emoción, instinto, cuerpo. El proceso de retorno al origen, por tanto, no es simplemente una creencia, sino una tarea concreta: reunir de nuevo las partes internas, restaurar la armonía perdida, eliminar las impurezas que nos alejan de nuestra naturaleza espiritual. Esto no se logra a través de lecturas ni teorías, sino mediante el trabajo interior, diario, profundo. Una de las claves más importantes para este proceso es la comprensión del ego. Cada defecto psicológico no es solo un problema moral o emocional, sino una capa de olvido que cubre la esencia. El orgullo, la ira, la lujuria, la envidia, el miedo, son energías densas que bloquean el flujo de la conciencia y nos mantienen atrapados en patrones repetitivos. Mientras el ego domine, el recuerdo del origen es imposible. Por eso Samael enseñó la necesidad de la muerte psicológica: observarnos con atención, descubrir nuestras sombras y transformarlas. Cada vez que un defecto se elimina, una parte de la conciencia se libera y con ella, una parte del recuerdo retorna. Otro aspecto fundamental en esta recuperación es el uso consciente de la energía creadora. La humanidad ha profanado esta energía al usarla exclusivamente para el placer. Pero Samael reveló que, cuando se utiliza en castidad científica, en transmutación consciente, se convierte en fuego interno, en luz capaz de ascender por la médula espinal y abrir los sentidos del alma. Es entonces cuando el origen se revela no como una teoría, sino como una vivencia real, como un conocimiento que transforma totalmente la forma en que se ve el mundo. Despertar es recordar, y recordar es reconstruir. No basta con saber que venimos de las estrellas si seguimos actuando como esclavos de los sentidos. Es necesario iniciar un camino de retorno que implica renuncia, voluntad, estudio y amor por la verdad. Cada paso que damos hacia la conciencia es un paso que acorta la distancia entre nosotros y nuestro verdadero hogar. Por eso, si estas palabras han resonado en lo profundo de tu ser, escribe en los comentarios: mi alma recuerda la luz y se levanta del olvido. Porque con esa afirmación comienzas a romper el hechizo del sueño y te conviertes en semilla de una humanidad nueva.
Si queremos comprender la totalidad del origen humano según Samael Aun Weor, debemos ir más allá del inicio histórico o espiritual. Debemos abordar una dimensión aún más profunda, el propósito original del ser humano. ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué descendimos a la materia? ¿Qué sentido tiene la existencia? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en la lógica, sino en la vivencia interna. Para Samael, el ser humano fue diseñado como un puente entre el cielo y la tierra, como un vehículo para que lo divino se exprese en el mundo material. Nuestra existencia no es accidental ni biológicamente casual, sino una misión consciente: convertirnos en creadores, en dioses en potencia, en chispas capaces de reflejar la totalidad del cosmos dentro de sí. Este potencial está dormido, pero no ha desaparecido. Habita en la esencia, esa partícula de conciencia que todos llevamos dentro y que permanece intacta a pesar de los errores, los sufrimientos y los engaños. La esencia es lo más puro, lo más real que existe en nosotros, y a través de su desarrollo podemos reconectar con nuestro origen. Sin embargo, este desarrollo no ocurre automáticamente. El simple paso del tiempo no garantiza evolución. Para Samael, solo el trabajo consciente permite la verdadera transformación. Este trabajo incluye la eliminación de los yo psicológicos, la práctica de la meditación, la transmutación de la energía sexual y la vivencia directa de lo espiritual. No se trata de fe ciega, sino de experiencia viva. Solo quien trabaja sobre sí mismo puede alcanzar la verdad. Uno de los errores más comunes que nos aleja de este propósito es buscar la verdad fuera de nosotros. Nos perdemos en libros, maestros externos, doctrinas rígidas o prácticas vacías, y olvidamos que la puerta está dentro. Samael Aun Weor repetía con insistencia que el templo verdadero no está en ninguna religión, sino en el corazón del ser humano consciente. Allí está la guía, allí vive el maestro interno, allí se halla el recuerdo completo del origen y del destino. Pero para escuchar esa voz interna, necesitamos silenciar el ruido del ego. Necesitamos renunciar al deseo de tener razón, al miedo al cambio, al orgullo espiritual que pretende saber sin haber vivido. El ser humano fue diseñado para ser inmortal, no en el cuerpo, sino en el alma. La muerte que vivimos es consecuencia del olvido de nuestra tarea esencial. Nos convertimos en máquinas que repiten hábitos, que reaccionan sin conciencia, que nacen, crecen, sufren y mueren sin recordar por qué vinieron. Pero dentro de cada uno sigue ardiendo una chispa de eternidad. Esa chispa puede encenderse si se trabaja con decisión, si se elige dejar de ser víctima de las circunstancias y se asume el rol de creador de la propia realidad. El verdadero origen no es solo un lugar del pasado, es también un estado de presente que puede recuperarse cuando el ser humano se alinea con la voluntad divina. Por eso, conocer el origen no es una simple curiosidad metafísica, es un llamado urgente a la transformación interior. No estamos aquí para acumular conocimientos espirituales, sino para vivirlos. Cada acto consciente, cada emoción purificada, cada pensamiento dirigido a lo superior, es una forma de volver a casa. No hay más excusas. La enseñanza está disponible. El método ha sido entregado. La única pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a despertar? Si esta enseñanza ha resonado profundamente contigo, escribe en los comentarios: estoy listo para regresar a mi origen. No lo hagas por moda, ni por emoción del momento. Hazlo como un pacto contigo mismo, como un recordatorio sagrado de que el tiempo del olvido terminó y el retorno ha comenzado. La comprensión del verdadero origen del ser humano, desde la visión de Samael Aun Weor, no es simplemente un tema de interés espiritual. Es una revelación que cambia la vida de manera profunda y definitiva. Porque cuando uno comprende de dónde viene realmente, también comprende por qué está aquí y hacia dónde debe dirigirse. No somos el resultado accidental de una evolución ciega ni simples cuerpos animados por impulsos químicos. Somos conciencias en proceso de despertar, fragmentos de lo divino que han descendido a la materia para aprender, evolucionar y, finalmente,
regresar transformados al punto de partida. Ese regreso no es una fantasía religiosa, es una revolución íntima que debe vivirse en cada pensamiento, en cada emoción y en cada acción diaria. Samael Aungwie nos enseñó que el ser humano es una máquina biológica en su estado actual, movida por fuerzas externas, por deseos inconscientes y por los yo psicológicos. Pero esa no es nuestra naturaleza original. Esa es la condición en la que nos encontramos debido a la caída, al olvido, a la desconexión con el espíritu. La humanidad olvidó su origen porque se identificó completamente con la materia, con el cuerpo, con el ego. Y ese olvido no es superficial. Es un velo profundo que nos impide ver la verdad, que nos hace vivir como si todo terminara con la muerte física. Pero hay algo dentro de nosotros que no muere, que permanece, que observa. Ese algo es la esencia, la chispa divina que nos conecta con la fuente eterna. Recuperar ese vínculo sagrado requiere trabajo interior. No basta con meditar una vez por semana o leer libros esotéricos. Se trata de una disciplina continua, de una voluntad firme, de un anhelo ardiente de despertar. El camino exige sacrificio, pero el premio es inmenso. La libertad espiritual, la verdad vivida, la experiencia directa del origen. Porque ese origen no está en el pasado como una historia antigua. Está aquí ahora, esperando ser recordado, esperando ser vivido. Cada vez que eliminamos un yo, cada vez que renunciamos a una emoción negativa, cada vez que nos observamos en silencio con sinceridad, estamos regresando al origen. Estamos reconstruyendo el puente entre lo humano y lo divino. La verdad es que ya hemos sido dioses, ya hemos vivido en planos superiores de conciencia. No venimos a este mundo a sufrir por castigo, sino a aprender y a restaurar lo perdido. La vida no es una cárcel sin sentido, es una escuela sagrada. Y el dolor, las pruebas, las crisis, no son obstáculos, sino llamadas de atención para despertar. Todo en la vida tiene un propósito espiritual más allá de lo aparente. Y cuando uno se conecta con ese propósito, deja de culpar al mundo, deja de huir de sí mismo y comienza a asumir la responsabilidad de su transformación. Hoy más que nunca es urgente recordar quiénes somos en realidad. El mundo está lleno de ruido, de distracción, de vacíos disfrazados de placer. Pero dentro de cada persona sigue brillando una llama que nada ni nadie puede apagar. Esa llama es tu origen, tu verdad, tu misión. Despiértala, cuídala, expándela. No esperes señales externas. Todo está dentro de ti. Y si esta verdad ha tocado algo profundo en tu ser, si sientes que este mensaje es más que información, entonces comprométete contigo mismo. No con palabras vacías, sino con acciones conscientes. Y si estás listo para comenzar ese viaje de retorno al origen, escribe en los comentarios: mi alma despierta y recuerda su verdad. No para que otros lo vean, sino para que tú mismo lo declares ante tu ser interior. Porque así comienza el verdadero despertar. Con una decisión firme, con una palabra sincera y con un corazón dispuesto a regresar a casa. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, no lo ignores. Tómate un momento para respirar, para sentir, para recordar quién eres realmente. No estás aquí por casualidad, ni has escuchado estas palabras por azar. Tu alma lo ha buscado, tu conciencia lo ha llamado. Ahora es el momento de actuar, de despertar, de caminar hacia el origen con pasos firmes y decididos. Si sientes que algo en ti se ha encendido, si reconoces esa chispa que quiere volver a brillar con fuerza, entonces escríbelo en los comentarios. Declara con poder: mi alma despierta y recuerda su verdad. Porque esa frase no es solo un texto, es una llave. Una llave que abre puertas internas que llevan directamente al ser. Nos vemos en el próximo video. Pero antes, no olvides compartir este mensaje con quien lo necesite. El despertar es más fuerte cuando lo hacemos juntos.